El sol nacía sobre las majestuosas montañas del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, bañando de oro los extensos campos de la hacienda Monteleón. Desde el balcón principal de la imponente casa señorial, el conde Rodrigo Monteleón y Alcázar contemplaba sus dominios con una mezcla de orgullo y resignación. A sus 28 años, era la viva imagen de la aristocracia mexicana. Alto, de porte distinguido, con ojos color avellana que reflejaban su educación europea y su linaje español. Sin embargo, en su mirada también se escondía una sombra de incertidumbre. El sonido de pasos firmes lo sacó de sus pensamientos. Su mayordomo, un hombre de edad avanzada y rostro imperturbable, se inclinó levemente. «Señor, su madre lo espera en el salón principal». Rodrigo suspiró. Sabía lo que eso significaba, otra discusión sobre su futuro, otro intento de control sobre su vida. Al entrar en la amplia estancia, decorada con muebles de caoba, candelabros de cristal y retratos de sus antepasados, encontró a doña Victoria, su madre, sentada con la espalda recta en un sillón de terciopelo rojo. Su porte era imponente, su mirada afilada como una daga envainada en terciopelo. «Rodrigo, hijo mío», dijo con voz firme, «es hora de que cumplas con tu deber». Rodrigo no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, anticipando lo que venía. «He arreglado tu matrimonio», continuó doña Victoria. «Es la única manera de proteger nuestra familia y asegurar el futuro de la hacienda. Te casarás con Constanza Guzmán». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Los Guzmán?», preguntó recordando vagamente el apellido. «¿No son los que tienen 2 hijas gemelas?» «Sí», asintió su madre con solemnidad. «Constanza y Aurora». Rodrigo frunció el ceño. Había escuchado rumores sobre ellas, y no precisamente buenos. «¿Por qué Constanza?», preguntó con cautela. «La otra hermana también podría casarse, ¿no?». Doña Victoria entrelazó los dedos, como si midiera cada palabra antes de responder. «Constanza heredará las tierras que nos interesan. Su hermana, en cambio, no tiene derecho sobre ellas». Rodrigo se apoyó en el respaldo del sillón, con el ceño aún más fruncido. «He oído cosas sobre su apariencia», dijo con cautela. «Dicen que no es precisamente atractiva». Un silencio tenso llenó la habitación. Finalmente, doña Victoria soltó un suspiro seco y asintió lentamente. «Es cierto, Constanza no ha sido bendecida con la belleza de su hermana. Su piel es áspera y con marcas de viruela. Su rostro tiene facciones toscas y desproporcionadas, con un mentón prominente y una nariz demasiado grande para su cara. Su cabello, siempre recogido en un moño, parece opaco y sin vida. Sus ojos, bueno, dicen que parecen siempre apagados, sin chispa, y en cuanto a su figura, carece de la gracia de una dama bien proporcionada». Rodrigo apretó la mandíbula. «¿Y esperas que yo...?» «Espero que hagas lo correcto», lo interrumpió doña Victoria, con una dureza que no dejaba lugar a debate. «La belleza es efímera, hijo, pero las tierras que traerá a nuestra familia serán eternas». Rodrigo se puso de pie con un movimiento brusco. El peso de la tradición lo sofocaba. «Madre, estamos en 1910. No puedo creer que aún vivamos como si fuéramos piezas de ajedrez, vendiéndonos al mejor postor». «No es una venta, Rodrigo», dijo ella con frialdad. «Es un sacrificio por la familia». Rodrigo cerró los ojos por un instante, sintiendo la carga de un linaje que nunca eligió. «No tienes opción», añadió doña Victoria. «La calesa está lista. Vamos a conocer a tu futura esposa». Rodrigo no dijo nada más. Su silencio era la única rebelión que le quedaba. El carruaje de los Monteleón se detuvo frente a la hacienda Guzmán, una propiedad que, aunque extensa, mostraba signos de decadencia. Rodrigo descendió con una mezcla de curiosidad y aprensión. Don Alonso Guzmán, un hombre de rostro marcado por las preocupaciones, los recibió con una sonrisa forzada. «Bienvenidos, doña Victoria, conde Monteleón. Es un honor tenerlos aquí». Tras los saludos formales, pasaron al gran salón de la casa. Mientras los adultos negociaban en el estudio, en otra parte de la hacienda, Aurora escuchaba todo a escondidas. Aurora y Constanza eran gemelas, pero no podían ser más diferentes. Aurora tenía el rostro luminoso, de facciones delicadas y proporcionadas, con ojos llenos de vida. Su cabello era sedoso,
y su porte reflejaba la gracia de una dama que llamaba la atención sin esfuerzo. Constanza, en cambio, siempre había sido motivo de murmullos. Desde niña, había escuchado susurros a sus espaldas. Pobre niña, con esa cara jamás encontrará marido. Lástima que la belleza de la familia haya caído en Aurora. Aurora amaba a su hermana, pero odiaba cómo la trataban. Pegada a la pared, escuchó con el corazón encogido. Constanza heredará nuestras tierras, decía su padre. Su matrimonio asegurará el futuro de ambas familias. Y en cuanto a su apariencia, don Alonso dudó antes de continuar. Lo que le falta en belleza lo compensa con obediencia y buenos modales. Aurora apretó los puños. Sabía que su hermana no solo era tratada como un objeto de negociación, sino que también era menospreciada abiertamente. Mientras tanto, en la hacienda Monteleón, Rodrigo se encerró en su habitación, abrumado por lo que le esperaba. Un matrimonio sin amor ya era difícil de aceptar. Pero casarse con una mujer cuya fealdad era tema de conversación en toda Puebla, eso le parecía una condena. Esa noche, Aurora entró a la habitación de su hermana y la encontró acostada, con el rostro pálido y gotas de sudor resbalando por su frente. Se veía agotada. «Hermana», susurró Aurora sentándose a su lado, «¿cómo te sientes?» Constanza intentó sonreír, pero su expresión se torció en una mueca de cansancio. «Peor que ayer, y el médico dijo que esta fiebre tardará en ceder». Aurora frunció el ceño. Llevaba varios días viendo a su hermana empeorar, y aunque los remedios parecían aliviarla momentáneamente, su cuerpo no mostraba señales de mejoría. «Padre está preocupado por el matrimonio», continuó Constanza con la voz débil. «Me ha dicho que no podemos posponerlo más. La ceremonia será en 3 días». Aurora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero con esta fiebre, no podrás siquiera mantenerte en pie». Constanza desvió la mirada, con una sombra de resignación en los ojos. «Si no me caso, todo se perderá». Las palabras de su hermana cayeron como un golpe en el pecho de Aurora. Sabía que era verdad. Su familia dependía de esa unión. Don Alonso jamás permitiría que se cancelara la boda. Y si Constanza no se recuperaba a tiempo, todo se derrumbaría. Un pensamiento se formó en su mente, peligroso e imposible. «Escúchame, Constanza», susurró Aurora, tomando la mano de su hermana. «Si no puedes casarte, yo lo haré en tu lugar». Constanza abrió los ojos de golpe, su rostro reflejando puro asombro. «¡No! ¡Eso es una locura!». Aurora tragó saliva, pero sostuvo su mirada con determinación. «Nos parecemos demasiado. Nadie sospechará si cubro mi rostro con el velo. Puedo fingir ser tú solo hasta que te recuperes». Constanza sacudió la cabeza débilmente. «Pero, ¿y si Rodrigo se da cuenta?». Aurora apretó los labios. «Haré todo lo posible para que no lo haga. Solo necesito tiempo». Las dos hermanas se miraron en silencio. Una febril y derrotada, la otra decidida a desafiar lo imposible. Aurora sabía que estaba a punto de embarcarse en un juego peligroso, pero no podía permitir que su familia cayera en desgracia. Su destino estaba sellado. El amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación de Constanza. Aurora se movía con rapidez, ajustando el corsé bajo el vestido de novia que había pertenecido a su hermana. Su respiración era entrecortada, no solo por la presión de la prenda, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. «¿Estás segura de esto?», susurró Constanza desde la cama, su voz débil por la fiebre. Aurora la miró con determinación mientras terminaba de fijar los botones de su vestido. «Si no lo hago, todo se vendrá abajo. No podemos permitir que nuestra familia pierda lo poco que le queda». Constanza trató de incorporarse, pero su cuerpo no tenía fuerzas. Aurora se acercó a ella y le tomó la mano con dulzura. «Descansa, hermana», dijo con firmeza. «Nadie notará la diferencia. Nos parecemos demasiado». La mirada de Constanza reflejaba una mezcla de miedo y alivio. A lo largo de los años, había sido rechazada y ridiculizada en más de una ocasión por su aspecto. La idea de casarse con un hombre que la despreciaría en silencio le resultaba insoportable. Aurora se cubrió el rostro con un velo grueso, el mismo que su hermana debía llevar durante la ceremonia.
Antes de salir de la habitación se giró una última vez. Te prometo que haré todo lo posible para que esto funcione. Las doncellas la guiaron por los pasillos de la hacienda sin notar el engaño. Al llegar a la entrada, su padre la esperaba con una expresión de seriedad absoluta. Don Alonso Guzmán era un hombre pragmático, y no mostró emoción al ver a su hija vestida de blanco. «Es hora», anunció. El carruaje avanzó lentamente hacia la iglesia de San Francisco. Aurora sentía su corazón latir con fuerza, cada vez más cerca de una vida que no le pertenecía. Dentro de la iglesia, Rodrigo Monteleón esperaba de pie junto al altar. Sus manos estaban entrelazadas detrás de la espalda, y su mandíbula apretada revelaba su incomodidad. Sabía que su madre lo observaba desde las primeras filas, asegurándose de que no hiciera ninguna locura. Los murmullos de los invitados no se hicieron esperar. Dicen que la novia es tan fea que nadie ha visto su rostro sin velo. Pobre conde, sacrificar su felicidad por unas tierras. Rodrigo cerró los ojos con fastidio. No le importaba lo que dijeran, pero la idea de pasar el resto de su vida con una mujer a la que no deseaba lo asfixiaba. La música comenzó y la figura velada de Aurora apareció al fondo de la iglesia, avanzando con pasos medidos. Su padre la guiaba con solemnidad, mientras las miradas de los presentes se clavaban en ella con curiosidad y compasión. Rodrigo intentó distinguir algo de su rostro a través del velo, pero la tela era lo suficientemente gruesa como para ocultarlo por completo. Al llegar frente a él, sintió una extraña sensación al tomar la mano de su futura esposa. Sus dedos eran más delicados de lo que había imaginado, su piel más suave. La ceremonia transcurrió con normalidad, con los votos intercambiados en voz baja y la bendición del sacerdote resonando en las paredes de piedra. Cuando llegó el momento del beso, Rodrigo contuvo el aliento, esperando que su esposa levantara el velo. Pero no lo hizo. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Algunos invitados se miraron entre sí, esperando el momento en que la nueva condesa revelara su rostro. Sin embargo, el padre de Aurora intervino con rapidez. «Mi hija prefiere mantener la tradición», dijo con firmeza. «Se descubrirá cuando esté a solas con su esposo». Rodrigo frunció el ceño, sintiendo un extraño presentimiento, pero no discutió. Estaba ansioso por terminar con todo aquello. La recepción se llevó a cabo en la hacienda Monteleón con gran pompa. Aurora mantuvo su actuación impecable, respondiendo con voz suave y caminando con la torpeza que todos esperaban de la tímida y poco agraciada Constanza. Rodrigo observaba a su esposa con curiosidad creciente. Algo en ella no encajaba del todo. Había imaginado que sería más torpe, más insegura, pero notaba cierta gracia en sus movimientos, aunque se esforzara en ocultarla. Mientras la noche avanzaba, la tensión se acumulaba en Aurora. Pronto tendría que enfrentarse a la verdad. Finalmente, llegó el momento de retirarse a la habitación nupcial. Rodrigo entró primero, con una mezcla de resignación y desinterés. Aurora lo siguió poco después, su corazón latiendo desbocado en su pecho. La habitación estaba iluminada por candelabros de plata, las sombras danzando en las paredes mientras el fuego de la chimenea crepitaba suavemente. Rodrigo se quitó el saco y aflojó su corbata. Luego se giró hacia su esposa, que permanecía de pie junto a la puerta, inmóvil. «Constanza», dijo en un tono neutral, «sé que este no es el matrimonio ideal para ninguno de los dos, pero espero que podamos...» «No soy Constanza», interrumpió Aurora con voz clara y firme. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué?» Con manos temblorosas, Aurora comenzó a levantar el velo. Rodrigo contuvo el aliento cuando el rostro de la mujer que había desposado quedó al descubierto. No era la fea heredera que esperaba encontrar. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el rostro de una mujer hermosa, con piel tersa y mirada vibrante. «Mi nombre es Aurora», susurró ella. «Soy la hermana de Constanza». El silencio entre ambos se volvió insoportablemente denso. Rodrigo no podía apartar la vista de ella, su mente luchando por comprender lo que acababa de escuchar. «¿Cómo? ¿Por qué?» Aurora respiró hondo antes de responder. «Constanza enfermó. Si el matrimonio se cancelaba, mi familia habría perdido todo. No podíamos arriesgarnos.
Yo tomé su lugar para salvar a mi hermana y a mi hogar. Rodrigo pasó una mano por su rostro, intentando asimilar la situación. Lo habían engañado. Había sido obligado a casarse con una mujer indeseable, solo para descubrir que la que ahora era su esposa, no solo no era fea, sino que era la más bella de las hermanas. El enojo y la confusión se mezclaban dentro de él. ¿Y qué esperas que haga ahora?, preguntó en voz baja con el ceño fruncido. Aurora sostuvo su mirada con valentía. Espero que mantengas el secreto, al menos hasta que Constanza se recupere. Rodrigo soltó una risa seca, sin humor. ¿Y después qué? Aurora no respondió de inmediato. Sabía que aquello era solo el comienzo de una red de mentiras que tendría consecuencias impredecibles. Rodrigo la miró largamente antes de girarse hacia la ventana. No sé qué hacer contigo, Aurora, pero por ahora tu secreto está a salvo conmigo. La luna brillaba sobre la hacienda Monteleón, testigo silenciosa de un matrimonio forjado en el engaño, pero condenado a un destino aún incierto. ¿Qué crees que pasará con Aurora y Rodrigo? ¿Mantendrán su secreto? Si te gusta la historia, dale me gusta al video. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Tu opinión es muy importante para nosotros. Los días en la hacienda Monteleón transcurrían entre el silencio tenso de un matrimonio basado en una mentira. Aurora, ahora condesa, se esforzaba por mantener la farsa, cuidando cada palabra y cada gesto. Ante los ojos de la aristocracia poblana, era la tímida y poco agraciada Constanza Guzmán, una esposa obediente y discreta. Pero en la intimidad de la hacienda, la verdad flotaba como un velo delgado que en cualquier momento podía caer. Rodrigo se mantenía distante. Si bien había aceptado mantener el secreto de Aurora, la desconfianza seguía latente en su mirada cada vez que la observaba. Le costaba asimilar que la mujer con la que se había casado no era la que todos le habían descrito. Había esperado a una esposa torpe, insegura, de movimientos pesados y rostro difícil de mirar, pero en su lugar tenía frente a él a una mujer de porte elegante, mirada inteligente y una belleza que era imposible ignorar. Cada noche, después de las cenas familiares en las que doña Victoria evaluaba con ojos críticos a su nueva nuera, Rodrigo y Aurora se encerraban en la habitación que compartían, aunque dormían en extremos opuestos. La tensión crecía entre ellos, no solo por la mentira, sino por una atracción sutil que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Una tarde, mientras caminaban por los jardines de la hacienda, Aurora y Rodrigo fueron interrumpidos por gritos provenientes de los campos de trabajo. Un grupo de campesinos discutía con el capataz, quien blandía un látigo en el aire mientras vociferaba amenazas. «Harán lo que se les ordena. Esta tierra no se trabaja sola». Aurora se detuvo en seco. Rodrigo, acostumbrado a estas escenas, se dispuso a seguir su camino, pero ella lo sujetó del brazo. «Escucha», susurró con voz tensa. Rodrigo suspiró, pero obedeció. «No pedimos caridad, pedimos justicia», gritó uno de los trabajadores. Era un hombre de mediana edad, con la piel curtida por el sol y los ojos encendidos por la indignación. «Los sueldos no alcanzan ni para alimentar a nuestros hijos. Mientras ustedes celebran banquetes, nosotros pasamos hambre». Rodrigo sintió un escalofrío. Sabía que las condiciones en las haciendas no eran fáciles, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente significaba para los campesinos. Se había criado creyendo que el orden natural de las cosas era así, que los de su clase tenían derecho a gobernar y los de abajo debían obedecer. Pero las palabras del trabajador resonaron en su mente de una manera diferente esta vez. Aurora no pudo contenerse. Dio un paso al frente enfrentando al capataz. «¿Qué está pasando aquí?». El capataz la miró sorprendido, y luego se inclinó con torpeza. «Nada, señora. Solo unos campesinos insubordinados que necesitan recordar su lugar». Aurora apretó los labios. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que sus salarios no les alcanzan para vivir?». El capataz dudó antes de responder, pero el trabajador se adelantó. «No nos pagan lo suficiente ni para comprar pan. Trabajamos desde el amanecer hasta la noche y si nos quejamos nos castigan». Aurora se volvió hacia Rodrigo, esperando una reacción, pero él solo la miraba en silencio, sin saber qué responder. Esa noche,
En la privacidad de su habitación, Rodrigo la observó mientras ella se deshacía de su vestido y se cepillaba el cabello frente al espejo. «No deberías involucrarte en esos asuntos», dijo finalmente. Aurora dejó el cepillo sobre la mesa y lo miró a través del reflejo. «¿Y por qué no? ¿Por qué hacer preguntas es algo indebido para una mujer?» Rodrigo se pasó una mano por el cabello con frustración. «Porque no puedes cambiar la realidad con preguntas. Las cosas son como son, Aurora. No puedes venir aquí y decidir que todo debe cambiar solo porque te incomoda». «No es que me incomode, es que es injusto». Rodrigo suspiró y se dejó caer en una silla. «No entenderías. Tú creciste en una hacienda en decadencia, pero yo fui criado bajo la idea de que esto es lo correcto». Aurora lo miró con intensidad. «Entonces dime, Rodrigo, ¿tú crees que está bien?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Al día siguiente, Rodrigo cabalgó hasta los campos para supervisar el trabajo. Mientras recorría las tierras, notó a un hombre entre los trabajadores que no parecía encajar con los demás. Su postura era demasiado erguida, su mirada demasiado aguda. El desconocido se acercó con paso seguro. «Conde Monteleón», saludó con una leve inclinación de cabeza. Rodrigo frunció el ceño. «¿Quién eres?» «Me llamo Emiliano Suárez. Tal vez hayas escuchado mi nombre». Rodrigo sintió un escalofrío. Lo había escuchado, en susurros y rumores. Emiliano Suárez era conocido por su cercanía con los movimientos revolucionarios que estaban extendiéndose por el país. «¿Qué haces en mis tierras?» Emiliano sonrió con ironía. «Las tierras no pertenecen a nadie, conde, solo a quienes las trabajan. Pero no vine a hablar de tierras, sino de tu esposa». Rodrigo sintió cómo la sangre le corría fría en las venas. «¿Qué quieres decir?» Emiliano dio un paso más cerca. «Crees que nadie ha notado el engaño, pero yo sí. Aurora no es Constanza, y tú lo sabes». Rodrigo no respondió de inmediato. Su mente procesaba cada palabra con una rapidez frenética. «¿Qué quieres de ella?» Emiliano entrecerró los ojos, evaluando su reacción. «Quiero saber de qué lado estás. La revolución está en marcha y Puebla no tardará en sentir su impacto. Aurora ya está abriendo los ojos. ¿Tú lo harás también, conde?» Antes de que Rodrigo pudiera responder, se escucharon gritos a lo lejos. Una columna de humo se elevaba en el horizonte. Emiliano sonrió. «Parece que la revolución nos ha alcanzado. Nos veremos pronto, conde. Espero que para entonces tengas claro de qué lado quieres estar». Rodrigo lo vio marcharse al galope, su mente sumida en un torbellino de pensamientos. Sabía que el mundo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Montó su caballo y se dirigió a la hacienda, consciente de que el tiempo para tomar una decisión se agotaba. El verano avanzaba con un calor sofocante que parecía intensificar la tensión dentro de la hacienda Monteleón. Rodrigo pasaba más tiempo en su estudio, sumido en documentos que hablaban de la historia de su familia y de los acuerdos que habían cimentado su poder. Cada nuevo descubrimiento lo hacía sentir más atrapado en un mundo que ya no reconocía como suyo. Aurora, por su parte, comenzaba a moverse con más confianza dentro de la hacienda. Sabía que debía mantener su papel de esposa sumisa y discreta, pero cada vez le resultaba más difícil callar lo que pensaba. Se había acostumbrado a la mirada vigilante de doña Victoria, quien observaba cada uno de sus movimientos con una sospecha creciente. Una tarde, mientras Aurora paseaba por los pasillos de la hacienda, se encontró con la madre de Rodrigo de frente. La mujer la miró de arriba a abajo, con una expresión de juicio apenas disimulada. «Parece que comienzas a sentirte demasiado cómoda en esta casa», dijo con frialdad. Aurora sostuvo su mirada con calma. «Solo intento cumplir con mi papel, doña Victoria». La mujer entrecerró los ojos. «¿Tu papel? Te he estado observando. Hay algo en ti, algo que no encaja con lo que me habían dicho de ti». Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión serena. «Tal vez la gente solo ve lo que quiere ver». Doña Victoria esbozó una sonrisa gélida. «Tal vez, pero yo nunca me equivoco». Aurora sintió que la advertencia era clara. Doña Victoria estaba empezando a dudar de ella, y si no tenía cuidado, su engaño no tardaría en ser descubierto.
Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Rodrigo rompió el silencio habitual entre ellos. Mi madre te observa con atención. Aurora se volvió hacia él, con el corsé en las manos. Lo sé. Rodrigo apoyó un codo en la cabecera de la cama y la miró fijamente. Tienes que ser más cautelosa. Si descubre la verdad, no sé qué podría hacer. Aurora soltó un suspiro y desvió la mirada. ¿Por qué sigues protegiéndome, Rodrigo? Él no respondió de inmediato. No lo sé, admitió finalmente. Quizás porque ya no sé qué es lo correcto. En la hacienda Guzmán, Constanza comenzaba a recuperarse. Su piel, antes pálida y sudorosa, volvía a tener un poco de color. Aún se sentía débil, pero ya era capaz de caminar por la casa sin ayuda. Quiero ver a mi esposo, dijo una mañana, sorprendiendo a sus padres. Don Alonso y su esposa se miraron con nerviosismo. Aún no es momento, hija, dijo su madre con dulzura forzada. Necesitas más descanso. Constanza frunció el ceño. Pero ya estoy mejor. No entiendo por qué Rodrigo no ha venido a verme. Está ocupado con sus asuntos, intervino don Alonso. Cuando te vea recuperada, te enviará una carta. Constanza no respondió, pero algo dentro de ella le decía que sus padres le ocultaban algo. El doctor Javier Ruiz, quien la había estado atendiendo, notó la tensión en la habitación. Mientras tomaba el pulso de Constanza, decidió hablar con ella a solas. Señorita, ha tenido una recuperación lenta, pero hay algo que me preocupa. ¿Qué cosa, doctor? He estado analizando sus síntomas y hay indicios de que su enfermedad no fue natural. Constanza lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Javier bajó la voz. He encontrado rastros de una sustancia en su organismo que no suele estar presente en casos de fiebre común. Me preocupa que alguien haya podido administrarle algo sin que lo supiera. Constanza sintió que la sangre se le helaba. ¿Está diciendo que alguien intentó envenenarme? Javier no respondió de inmediato, pero su mirada lo dijo todo. No quiero alarmarla, pero creo que debería tener cuidado. Constanza se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. Si alguien había querido que enfermara, ¿con qué propósito lo había hecho? Mientras tanto, en un rincón oculto de Puebla, Emiliano Suárez observaba la ciudad desde una casa abandonada donde los revolucionarios solían reunirse en secreto. Frente a él, uno de sus hombres informaba sobre los movimientos en la hacienda Monteleón. Aurora está cada vez más involucrada con lo que sucede allí. Ha estado cuestionando el trato a los trabajadores y parece que Rodrigo empieza a escucharla. Emiliano esbozó una sonrisa de satisfacción. Sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Es cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de que la única salida es nuestra causa. ¿Qué hacemos? Emiliano miró el mapa de Puebla sobre la mesa. Por ahora nada. Dejemos que la semilla crezca por sí sola. Cuando llegue el momento, ella vendrá a nosotros. Sin embargo, lo que Emiliano no esperaba era que Aurora aún no estaba lista para tomar partido. Su mente estaba dividida entre la creciente simpatía por la lucha del pueblo y la relación cada vez más complicada con Rodrigo. Esa noche, mientras Aurora observaba la luna desde la ventana de su habitación, Rodrigo se acercó en silencio. «No puedes salvar a todos», dijo él en voz baja. Aurora giró el rostro hacia él. «Eso es lo que me decían cuando era niña y quería ayudar a los sirvientes de mi casa. Mi madre me decía que yo no podía cambiar el mundo, pero sigo sin entender por qué no debería intentarlo». Rodrigo la observó en la penumbra. «Tú no eres como ellas». «¿Quiénes?» «Las mujeres que he conocido, eres diferente». Aurora sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la compostura. «Rodrigo». Él negó con la cabeza, como si tratara de alejar un pensamiento incómodo. «Olvídalo». Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir más. Aurora se quedó allí, con la sensación de que, poco a poco, las máscaras que ambos llevaban comenzaban a resquebrajarse. El otoño llegó con vientos cargados de incertidumbre. En las calles de Puebla se hablaba cada vez más de la revolución, de levantamientos en otras haciendas y del descontento creciente entre los campesinos. La hacienda Monteleón, símbolo del poder aristocrático en la región, seguía en pie,
pero el equilibrio que la sostenía era frágil. Rodrigo pasaba horas en el estudio de su difunto padre, revisando antiguos documentos que su madre siempre había mantenido bajo llave. Entre registros contables, contratos de tierras y cartas privadas, comenzó a encontrar rastros de algo inquietante. Sobornos a funcionarios, desalojos forzados de campesinos, acuerdos oscuros que aseguraban la permanencia del apellido Monteleón en la cima de la sociedad poblana. Se sintió enfermo. Todo lo que había creído sobre el honor de su linaje estaba manchado de injusticia y abuso. Las palabras de Aurora sobre la opresión de los trabajadores resonaban con más fuerza en su mente, y por primera vez, Rodrigo se preguntó si realmente quería continuar con el legado que su familia había construido. Mientras tanto, en la hacienda Guzmán, Constanza finalmente logró reunir fuerzas para abandonar su habitación. Con la ayuda del doctor Javier Ruiz, comenzó a indagar sobre su propia enfermedad. Las sospechas que él había sembrado en su mente no la dejaban en paz. «Quiero saber la verdad, doctor», dijo con voz firme mientras él revisaba los frascos de medicinas que su familia le había dado en los últimos meses. «Si realmente alguien me envenenó, quiero saber quién fue». Javier la miró con preocupación. «Es un riesgo, señorita. Si alguien intentó hacerle daño, probablemente no querrá que descubra la verdad». Constanza enderezó la espalda, mostrando una determinación que pocas veces había exhibido. «No me importa, quiero enfrentar a quien lo hizo». El doctor asintió y se dispuso a investigar con más detalle los ingredientes de los remedios que le habían dado. Lo que encontró confirmó sus sospechas. «Este té contiene pequeñas dosis de una planta tóxica», explicó con seriedad. «No es suficiente para matarla, pero sí para debilitarla lentamente». Constanza sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Quién podría haber hecho algo así? Javier sostuvo su mirada con gravedad. Esa es la pregunta que debemos responder. Mientras la verdad sobre el envenenamiento de Constanza comenzaba a salir a la luz, en la hacienda Monteleón, Aurora seguía dividida entre su lealtad a su familia y el creciente afecto que comenzaba a sentir por Rodrigo. Aunque su matrimonio había empezado como una mentira, en los últimos días había visto destellos de algo diferente en él. Había notado su silencio pensativo después de cada discusión sobre los campesinos. Había visto el conflicto en sus ojos cuando escuchaba hablar de la revolución. Una noche, mientras ambos cenaban en el gran comedor, la conversación derivó en la tensión política que crecía en la región. «Dicen que algunas haciendas han sido atacadas», comentó Aurora mientras jugaba con su copa de vino, «que los campesinos se están levantando contra los hacendados». Doña Victoria, que se encontraba sentada al otro extremo de la mesa, levantó la mirada con frialdad. «Rebeldes e insubordinados. La historia siempre ha sido la misma. No entienden su lugar en el mundo». Rodrigo se removió en su asiento. «Tal vez es momento de preguntarnos si su lugar es realmente el que les hemos impuesto». Su madre lo miró con desdén. «No empieces con tonterías, Rodrigo. Nuestra familia ha gobernado estas tierras por generaciones. No es nuestra culpa si algunos nacen para servir». Aurora sintió el deseo de responder, pero se contuvo. En cambio, dirigió una mirada inquisitiva a Rodrigo. «¿Tú crees lo mismo?» Él tomó un sorbo de su copa y dejó el vino en su boca por un momento antes de tragar. «No lo sé», respondió finalmente. «Últimamente hay muchas cosas que no sé». Esa misma noche, mientras Rodrigo caminaba por los campos de la hacienda, se encontró nuevamente con Emiliano Suárez. Esta vez, el revolucionario no estaba solo. Un grupo de hombres lo acompañaba, sus ropas gastadas y sus rostros endurecidos por el sufrimiento. «Conde Monteleón», saludó Emiliano con su habitual sonrisa sarcástica. «Parece que nos encontramos en tiempos interesantes». Rodrigo no respondió de inmediato. «¿Qué quieres?» «No lo que crees. No venimos a saquear tu hacienda ni a pedir limosnas. Venimos a darte una última oportunidad». Rodrigo frunció el ceño. «¿Oportunidad de qué?» Emiliano avanzó un paso. «De elegir». Los hombres detrás de él lo observaban con atención. «No puedes quedarte en medio para siempre, conde. La revolución se acerca
y Puebla arderá. Puedes quedarte con tu madre, protegiendo un sistema que está muriendo, o puedes hacer lo correcto. Rodrigo sintió una presión en el pecho. Durante toda su vida había sabido exactamente cuál era su papel, pero ahora todo estaba desmoronándose. Piensa bien tu respuesta, continuó Emiliano, pero no tardes mucho. Se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles, dejándolo solo con sus pensamientos. Al regresar a la hacienda, encontró a Aurora despierta, sentada en la ventana de su habitación. «Te vi salir», dijo ella sin volverse. «¿Dónde estabas?» Rodrigo suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Hablando con Emiliano Suárez». Aurora giró la cabeza y lo miró con sorpresa. «¿Y qué te dijo?» Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta, con el rostro ensombrecido. «Que tengo que elegir de qué lado estar». Aurora sostuvo su mirada por un largo instante antes de responder. «¿Y qué vas a hacer?» Rodrigo no tenía respuesta. Esa noche, mientras la ciudad dormía, la hacienda Monteleón se mantenía en un silencio inquietante. En algún lugar de Puebla, los revolucionarios afilaban sus cuchillos y cargaban sus rifles. La guerra no tardaría en llegar, y cuando lo hiciera, Rodrigo Monteleón tendría que decidir si luchaba por el pasado o por el futuro. La noticia del gran baile en la hacienda Monteleón se extendió rápidamente entre la élite de Puebla. Doña Victoria lo había organizado con un propósito claro: acallar los rumores sobre su hijo y su esposa, y reafirmar el poder de su familia en tiempos inciertos. Sería la primera vez que la condesa Monteleón se presentaría en sociedad desde su matrimonio, un evento que nadie quería perderse. Aurora sintió un escalofrío cuando su suegra le anunció la celebración. Sabía lo que significaba. Por primera vez desde la boda, se esperaba que mostrara su rostro ante todos. Sin el velo que la había protegido, la mentira quedaría al descubierto en cuanto alguien reconociera que ella no era Constanza. Rodrigo notó su inquietud, y esa noche, cuando quedaron solos en su habitación, la observó en silencio mientras ella caminaba de un lado a otro. «No tienes que hacerlo», dijo finalmente. Aurora se detuvo y lo miró con una mezcla de desesperación y resignación. «Claro que tengo que hacerlo. Si me niego, doña Victoria sospechará aún más». Rodrigo apretó los labios. Sabía que su madre ya tenía dudas, pero si descubría la verdad, el escándalo sería inminente. «Podemos inventar algo», sugirió. «Tal vez decir que aún estás débil después de tu enfermedad». Aurora negó con la cabeza. «Eso solo retrasaría lo inevitable. La única opción es enfrentar lo que venga». El día del baile llegó, y la hacienda Monteleón resplandecía con la luz de cientos de velas y candelabros. La música flotaba en el aire mientras los invitados llegaban en sus carruajes, vestidos con sus mejores galas. Hombres con trajes impecables, y mujeres con vestidos de seda y abanicos de encaje se mezclaban en los amplios salones, intercambiando sonrisas y murmullos. «Por fin conoceremos el rostro de la condesa», susurró una dama entre risas contenidas. «Dicen que Rodrigo nunca la mira directamente», respondió otra. «Tal vez el matrimonio sea solo una farsa». Aurora descendió por las escaleras con la espalda erguida y el mentón ligeramente elevado. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que resaltaba la calidez de su piel y la profundidad de sus ojos. A su lado, Rodrigo caminaba con expresión impasible, pero su mano descansaba sobre la de ella con un leve apretón de apoyo. Cuando Aurora entró al salón, las conversaciones se apagaron gradualmente. Decenas de ojos se posaron en ella con una mezcla de sorpresa y confusión. No era la mujer que esperaban ver. Rodrigo sintió cómo el aire se tensaba a su alrededor. Algunas miradas discretas se dirigieron a doña Victoria, esperando su reacción, pero la matriarca de los Monteleón no mostró emoción alguna. Simplemente bebió un sorbo de su copa y continuó conversando con sus invitados, aunque sus dedos estaban rígidos alrededor del cristal. Aurora sabía que había ganado algo de tiempo, pero no por mucho. «Baila conmigo», susurró a Rodrigo. Él la miró sorprendido. «¿Qué?» «Si nos ven juntos, si creen que todo es normal, se distraerán de la duda». Rodrigo exhaló con resignación y tomó su mano, guiándola hacia el centro del salón. La orquesta comenzó un vals, y Aurora se dejó llevar por el ritmo pausado de la música.
Sin embargo, la calma no duró mucho. «¡Pero si es Aurora Guzmán!», exclamó de pronto una voz masculina. El murmullo general se convirtió en un revuelo. Don Federico Sánchez, un viejo conocido de los Guzmán, avanzó unos pasos con el rostro desencajado. «¿Dónde está Constanza?». Aurora sintió el impacto de sus palabras como un golpe en el pecho. Rodrigo, en cambio, reaccionó de inmediato, girando hacia el hombre con una mirada afilada. «Se equivoca, don Federico», dijo con frialdad. «Mi esposa es Constanza Guzmán». «No mienta», replicó el hombre. «Conozco a Aurora desde que era una niña. No me engañan». Los invitados observaban la escena con una mezcla de asombro y morbo. Doña Victoria se puso de pie con lentitud. «Esto es un insulto a nuestra familia», dijo con voz helada. «No permitiré tal falta de respeto en mi casa». Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, un estruendo sacudió la hacienda. Las ventanas se rompieron en 1000 pedazos cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el salón. El pánico estalló de inmediato. Mujeres gritaron. Los invitados corrieron en todas direcciones, algunos buscando refugio, otros tratando de huir. «¡Quietos todos!», rugió una voz en medio del caos. Aurora sintió un escalofrío cuando vio a Emiliano Suárez de pie en el umbral, con el rifle en mano y una expresión imponente en el rostro. «La fiesta ha terminado, señores de la aristocracia. Es hora de que rindan cuentas». Los revolucionarios comenzaron a tomar prisioneros, arrastrando a los hacendados y funcionarios del gobierno hacia el centro del salón. Rodrigo, con el cuerpo tenso, protegió a Aurora con su propio cuerpo mientras observaba el caos a su alrededor. Don Alonso Guzmán fue llevado a la fuerza hasta donde estaba Emiliano. «Confiesa», le ordenó el revolucionario. «Cuéntales a todos cómo envenenaste a tu propia hija para asegurar este matrimonio». Un nuevo murmullo de horror recorrió el salón. «¡Es mentira!», gritó don Alonso, pero su voz carecía de convicción. El doctor Javier Ruiz apareció entre la multitud y avanzó con decisión. «No es mentira», dijo con voz clara. «He estado tratando a Constanza y encontré rastros de una toxina en su organismo. Fue envenenada con dosis pequeñas pero constantes». Aurora sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su padre con incredulidad, pero él apartó la mirada. Doña Victoria se giró hacia ella con los ojos llenos de furia. «Tú», escupió con desprecio, «eres una impostora. Has deshonrado el nombre de los Monteleón». Rodrigo, sin pensarlo, se interpuso entre su madre y Aurora. «Basta», dijo con voz firme. «Ella puede no ser quien creíamos, pero es mi esposa y la amo». El silencio fue absoluto. Emiliano sonrió con ironía. «Bonito discurso, conde, pero no estamos aquí por amor. Estamos aquí por justicia». Uno de los revolucionarios se acercó y le susurró algo al oído. Emiliano asintió. «Reúnan a todos los hacendados y funcionarios. Serán juzgados por sus crímenes contra el pueblo». Aurora miró a Rodrigo con desesperación. «Rodrigo, tenemos que hacer algo. Esto no puede terminar en más violencia». Él apretó los puños y luego se acercó a Emiliano con decisión. «Hablemos. No tiene por qué haber más derramamiento de sangre». Emiliano lo estudió por un momento antes de asentir lentamente. «Muy bien, conde. Pero recuerde, la época de los privilegios ha terminado». Rodrigo lanzó una última mirada a Aurora antes de seguir a Emiliano fuera del salón. Ella sintió que su corazón latía con fuerza desbocada. Todo lo que habían construido, todas las mentiras, los secretos y las verdades a medias, habían explotado en aquella noche fatídica. El viejo mundo estaba muriendo, y el futuro aún era incierto. El amanecer encontró la hacienda Monteleón sumida en el caos. La noche anterior había sido una mezcla de revelaciones y sangre, de gritos y acusaciones. Los revolucionarios habían tomado el control de la propiedad, y los antiguos dueños se encontraban en una posición incierta. Los prisioneros fueron llevados a una bodega al fondo de la hacienda, mientras los trabajadores observaban desde la distancia con una mezcla de temor y esperanza. Rodrigo se mantenía en pie junto a Emiliano Suárez, con el rostro tenso pero la mirada firme. A su alrededor, los revolucionarios se movían con eficiencia, asegurando cada entrada y organizando a los detenidos. Aurora estaba cerca,
observando con angustia cada movimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Rodrigo con voz contenida. Emiliano cruzó los brazos y recorrió la hacienda con la mirada. Ahora esperamos órdenes, pronto decidiremos qué hacer con cada uno. Rodrigo miró a los hombres y mujeres que habían sido reunidos, muchos de ellos viejos conocidos, nobles y hacendados que hasta hacía unas horas se creían intocables. Entre ellos estaba su madre, sentada en una silla con la espalda recta y la barbilla elevada, negándose a mostrar miedo. Aurora se acercó a Rodrigo y le tomó la mano, un gesto que sorprendió a ambos. No pueden simplemente ejecutarlos, susurró. Rodrigo le apretó los dedos con suavidad, pero no respondió. Horas después, Constanza llegó escoltada por el doctor Javier Ruiz. Su cabello estaba desordenado y su rostro aún mostraba señales de su enfermedad, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Cuando vio a su padre entre los prisioneros, apretó los puños. «Quiero hablar con él», dijo en voz firme. El doctor Ruiz y Aurora intercambiaron una mirada. «¿Estás segura?», preguntó Aurora. Constanza asintió sin titubear. Rodrigo la guió hasta donde estaba don Alonso, quien al verla se puso de pie de golpe, como si acabara de ver un fantasma. «Constanza». «Dime la verdad», lo interrumpió ella. «¿Fuiste tú quien me envenenó?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alonso no respondió de inmediato, pero su expresión se contrajo con una culpa evidente. «Lo hice por la familia», murmuró finalmente. «No podía arriesgarme a que perdieras esta oportunidad». Constanza sintió que el aire le faltaba. Su propio padre, aquel que debería haberla protegido, la había condenado. «Nunca fui suficiente para ti», susurró con la voz temblorosa. «Siempre fuiste capaz de sacrificarme por algo más importante». Don Alonso bajó la mirada. «Perdóname, hija». Constanza respiró hondo y giró sobre sus talones. «Que hagan con él lo que crean justo», dijo antes de alejarse. Aurora la siguió hasta los jardines, donde la encontró con la mirada perdida en el horizonte. «Lo siento tanto, Constanza», murmuró. Su hermana se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba tristeza y alivio. «No te preocupes, Aurora, al menos ahora sé la verdad». Dentro de la hacienda, Emiliano se reunió con Rodrigo para discutir los siguientes pasos. «Puebla está en llamas», dijo Emiliano. «Pronto tomaremos la ciudad, pero necesitamos toda la ayuda posible». Rodrigo lo miró con cautela. «¿Qué necesitas de mí?» «Tu influencia. Tu nombre aún pesa en esta región. Puedes ser un puente entre la revolución y quienes todavía tienen dudas». Rodrigo se cruzó de brazos. «¿Y qué gano con eso?». Emiliano sonrió con ironía. «Una oportunidad de redimirte, de demostrar que no eres como el resto de tu familia». Rodrigo bajó la mirada. Algo dentro de él le decía que aquella era la única opción que realmente tenía sentido. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Rodrigo se acercó a Aurora, quien estaba en la terraza, contemplando el atardecer. «Voy a unirme a ellos», dijo sin rodeos. Aurora giró la cabeza con sorpresa. «¿Estás seguro?». Nunca había estado más seguro de nada. Ella lo miró por un momento y luego asintió. «Entonces iré contigo». Rodrigo frunció el ceño. «No tienes que hacer esto». Aurora sonrió con tristeza. «No quiero quedarme atrás mientras el mundo cambia. Quiero ser parte de lo que viene». Rodrigo la miró con intensidad, y sin pensarlo demasiado tomó su rostro entre sus manos y la besó. Aurora respondió al beso con la misma intensidad, como si con aquel gesto sellaran un pacto silencioso. El mundo a su alrededor se derrumbaba, pero por primera vez ambos sabían exactamente de qué lado querían estar. El amanecer encontró a Rodrigo y a Aurora de pie frente a la hacienda, observando cómo los revolucionarios terminaban de organizar a los prisioneros. La sombra de la antigua aristocracia pendía sobre el patio de la casona, mientras las voces de los trabajadores y campesinos resonaban con fuerza en el aire. El mundo tal como lo conocían estaba cambiando y ya no había vuelta atrás. Emiliano Suárez caminó con paso firme hasta donde se encontraban. Con la seguridad de quien sabe que la historia está de su lado, miró a Rodrigo con expresión expectante. «Es hora, conde». Rodrigo asintió.
aunque el título que Emiliano usaba para referirse a él ya no significaba nada. Caminó hasta la escalinata principal de la hacienda, y desde allí dirigió la mirada a la multitud que lo observaba en silencio. Entre ellos estaban los campesinos que habían trabajado en sus tierras durante años, los antiguos hacendados que aún creían en su derecho a gobernar, y los revolucionarios que esperaban ver su decisión final. Respiró hondo antes de hablar. Yo, Rodrigo Monteleón y Alcázar, renuncio públicamente a mi título y a todas las tierras que pertenecieron a mi familia. Un murmullo recorrió la multitud, algunos con incredulidad, otros con satisfacción. A partir de hoy, estas tierras serán de quienes las han trabajado con sus manos. Ya no pertenezco a este mundo de privilegios y poder. El silencio fue reemplazado por aplausos y vítores. Algunos trabajadores se miraron entre sí, como si no creyeran que lo que estaban escuchando fuera real. Doña Victoria, que hasta ese momento había permanecido sentada en una silla de madera con la expresión pétrea, se puso de pie con la dignidad de una reina destronada. «Eres un necio, Rodrigo», su voz resonó con frialdad. «Has entregado todo lo que generaciones de Monteleón construyeron». Rodrigo la miró con calma. «No me interesa un legado construido sobre el sufrimiento de otros». Su madre alzó el mentón y sin decir una palabra más se giró para marcharse. Nadie la detuvo. Constanza observaba todo desde la sombra de un árbol. A su lado, el doctor Javier Ruiz la miró con discreción, esperando su reacción. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Constanza asintió lentamente. «Sí, por primera vez en mucho tiempo lo estoy». Él sonrió y le ofreció su brazo. «Entonces será mejor que empecemos a construir algo nuevo». Constanza lo tomó con suavidad, sintiendo por primera vez que tenía un futuro que no dependía de la voluntad de su familia. Aurora se acercó a Rodrigo cuando la multitud comenzó a dispersarse. «Lo hiciste». Rodrigo la miró, y en sus ojos había algo diferente, una luz que antes no estaba allí. «Lo hicimos». Ella le sonrió y le tomó la mano. El viento soplaba entre los campos ahora libres. Los muros de la hacienda Monteleón seguían en pie, pero el poder que alguna vez representaron se había desmoronado. El mundo viejo había caído, y en su lugar, algo nuevo comenzaba a nacer. Aurora y Rodrigo se quedaron allí, de pie uno al lado del otro, contemplando el horizonte con la certeza de que su historia no terminaba aquí, sino que apenas estaba comenzando. Días después, en una sencilla ceremonia en los jardines de lo que una vez fue la hacienda Monteleón, Rodrigo y Aurora se casaron, no como conde y condesa, sino como dos personas enamoradas, comprometidas con un futuro mejor para su país. Mientras los invitados celebraban, mezclándose sin distinción de clase o rango, Aurora miró a Rodrigo y sonrió. «¿Quién hubiera pensado que nuestro engaño nos llevaría a esta verdad?», dijo. Rodrigo la besó suavemente. «A veces», respondió, «es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Y así, bajo el cielo azul de Puebla, una nueva era comenzaba. Una era de desafíos, sin duda, pero también de esperanza y posibilidades infinitas. ¿Qué crees que les depara el futuro en este nuevo México? ¿Podrán Rodrigo y Aurora mantener su amor en medio de los cambios revolucionarios? Tu opinión es valiosa, así que no dudes en dejar tus comentarios abajo. Pero no te preocupes, la aventura no termina aquí. He preparado otras historias igualmente fascinantes en los cards que aparecerán en tu pantalla. Desde apasionantes romances históricos hasta intrigas políticas que te mantendrán al borde de tu asiento. Antes de que te vayas a explorar esas nuevas narrativas, ¿qué te parece si te suscribes al canal? Así no te perderás ninguna de las emocionantes historias que tengo preparadas para ti. Recuerda, cada me gusta y cada comentario me ayudan a seguir creando contenido que te apasione. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevos personajes y emociones te esperan. Hasta pronto.